Muy buenos días para todos ustedes, qué gusto poder saludarles en esta mañana, qué privilegio comenzar una nueva semana delante de Dios, comenzar este nuevo tiempo disfrutando de su bendición, de lo que Él tiene preparado, dispuesto para cada uno de nosotros. Hoy es lunes, arrancando semana 9 de diciembre. Y bueno, felices ya en esta época de la Navidad, disfrutando en familia. Les decía, espero que hayan pasado, ¿no? El día viernes me despedí diciéndoles que deseaba que tuvieran un feliz fin de semana muy especial en compañía de sus seres queridos. Y creo que más allá del significado del encender las velas es permitir que la luz de Dios, que la luz de Cristo sea la que ilumine nuestras vidas y nuestros corazones. Así que desearles entonces una feliz semana que estamos iniciando a todos ustedes, que sea la bendición de Dios acompañándonos. Y hoy con una reflexión muy importante, muy especial, bueno, propicia, diría yo, hay que entenderlo, hay que mirarlo, pero lo hemos denominado un llamado a ser padres, la paternidad, un desafío muy grande que nosotros tenemos de parte de Dios, un mandamiento, una exhortación que recibimos de parte de Dios, y seguramente hoy tendremos la oportunidad de verlo desde una óptica diferente. Todos ustedes y yo, la mayoría de nosotros, pues estamos justamente compartiendo este devocional porque somos padres, porque hacemos parte de ese grupo de hombres y mujeres que han asumido esa responsabilidad, que tenemos un privilegio de parte de Dios, claro, pero también una responsabilidad justamente con Él, de hacer las cosas de la manera correcta, de hacer las cosas de la manera adecuada. Pero hoy les decía, vamos a mirar la paternidad de una manera diferente. Quiero leerles un fragmento de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, su primera carta a la iglesia de Tesalónica. Y dice Pablo en el capítulo 2, verso 7 de la siguiente manera: Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y acá entonces ya nos vamos ubicando en el contexto de lo que Pablo nos quiere hablar. Y Pablo nos está haciendo una invitación, un llamado, un desafío a algo muy diferente, y es la paternidad espiritual. Aprender a ser padres y madres espirituales. Eso es un concepto, vuelvo les digo, seguramente distinto. Algunos lo conocerán, otros no. Algunos lo entenderán, otros no. Y más allá, algunos estarán de acuerdo con eso y otros no lo estarán. Pero cuando nosotros vemos, ¿cierto? Pues el concepto de paternidad que sí conocemos, el que a diario manejamos, el que usted y yo vivimos como padres biológicos, pues nos lleva a algo. Yo les decía, tal vez uno de los devocionales que más vistas tuvo, no sé si por el título o por qué, era un llamado a ser molde, modelo y ejemplo. Y hablábamos justamente de ese desafío que tenemos como padres de familia, de, de ser un molde para nuestros hijos, de ser un ejemplo para nuestros hijos. Y cuando hablamos de la paternidad espiritual no es diferente. Yo me tengo que convertir en un molde y en un referente para mis hijos. Llevarles a ellos a caminar por un camino que yo ya conozco. Entonces yo les digo, es aquí derechito, derechito, derechito. Pero porque yo ya conozco ese camino. Porque yo ya recorrí ese camino. Y entonces, obviamente, para convertirme en un padre espiritual, pues necesito un perfil. Necesito unas condiciones mínimas, unos requisitos mínimos que debo tener para convertirme en. La Biblia nos habla o nos resalta muchos personajes, pero entre esos yo particularmente quisiera mencionar y resaltar al que tal vez más conocemos como padre espiritual, y es el apóstol Pablo, que le escribe justamente esta carta a la iglesia de Tesalónica y le dice: vea, es que ustedes han llegado a ser tan especiales que los cuidamos, como la nodriza, la niñera, la nana,
que cuida con ternura a sus propios hijos. Así los hemos cuidado nosotros. Y Pablo se convierte en un gran ejemplo, en un gran referente. Y pues usted y yo todo lo que tenemos que hacer es mirar la manera, por ejemplo, como formó a su discípulo Timoteo, la manera como formó a Tito, como les habla a ellos. Y cuando uno lee las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón, uno entiende esa paternidad. Cuando uno ve en el libro de los Hechos lo que estos hombres hacían, uno entiende ese concepto de la paternidad de Pablo. Es curioso, ¿no? Porque de pronto de Pablo, ustedes y yo podemos recordar que era medio bravo, un Pablo así como medio no se le podía decir nada porque Pablito se exaltaba. De hecho, hay un detalle bien interesante. Pablo era un hombre soltero, pero Pablo nos enseña acerca de la paternidad. Y nos da unas lecciones increíbles en torno a la paternidad, como esa de acá. La nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces usted puede ver y entender la paternidad de Pablo cuando lo lee en las cartas que le escribió. Cuando le ponemos atención a lo que Pablo nos enseña y a los desafíos. Para Pablo, sus discípulos, yo les digo, hablo de Tito, de Timoteo, de Filemón, bueno, seguramente por allí habrá otros. Pero Pablo los veía como verdaderos hijos en la fe. Para Pablo no era uno más. Para Pablo eran sus hijos. Y se dedicó a cuidarlos, a amarlos. Por eso dice, fuimos tiernos entre vosotros. Pablo estaba dispuesto, y así se lo expresa incluso a la iglesia de Tesalónica, hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio, sino nuestra propia vida. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por sus discípulos, por esas personas que él iba conociendo, que no tenía un vínculo familiar, biológico con ellos, pero que la unidad en Cristo lo llevaba a eso. Pablo amaba profundamente. Y cuando yo amo profundamente, y esto sí lo puedo relacionar con mi paternidad biológica, el que ama corrige, el que ama disciplina, el que ama instruye, el que ama enseña, el que ama forma. Y Pablo lo hacía. Pablo nunca se saltó esa tarea. Pablo nunca evadió esa responsabilidad. Él era consciente de lo que tenía que hacer. Y por amor a sus discípulos y por amor a su iglesia, Pablo les enseñaba y les exhortaba. Y es lo mismo que ustedes y yo tenemos que hacer. Cuando hemos conocido a Dios y tenemos cierto grado de responsabilidad espiritual, tenemos que hacer esa tarea. Tenemos que llevar a otros al conocimiento de Dios. Y no se trata solo de transmitir experiencias, no se trata de transmitir un conocimiento en el Señor. Eso que usted ha vivido, eso que se convirtió en una verdad. ¿Cómo llevamos a otros a que también lo vivan? ¿Cómo llevamos a otros a que también se acerquen al Señor? Y entonces cuando usted tiene una persona a quien le ha enseñado, a quien está formando, tiene que tratarlo como a su hijo, cuidarlo, amarlo. Hay una película, no sé, ahora me queda la duda si en algún momento se la recomendé. Si ya lo hice, pues vuélvanlo a hacer. Si no, se la recomiendo ahora. Se llama Cuarto de Guerra. Y habla justamente de eso. Es una historia similar. De una mujer que se encarga de formar a otra y la toma como si fuera su hija. Y se empieza a dar un vínculo de unidad en el espíritu. Y empezamos a vivir esa relación de cercanía. Y realmente llegamos a amar a esas personas. Porque se vuelven personas muy importantes a quienes, como Pablo dice, y en nuestro caso, hubiésemos querido entregarles no solo el evangelio, sino nuestras propias vidas. Hombres y mujeres que seguramente muchos hemos tomado esa decisión de dejarlo todo para servirle a Él. Y es maravilloso cuando usted recibe a cambio ese cariño y ese amor de esos hijos. Hay algo que nosotros entendemos y estamos convencidos que mientras nos ocupamos como padres
En ejercer nuestra paternidad espiritual, Dios se va a encargar de todo en nuestras vidas. Lo mismo pasa en usted. Si usted se encarga y se concentra en proveer para los suyos, en proveer para su casa, en proveer para su familia, Dios le va a suplir todo lo demás. Pero es un tema de asumir el rol. Es un tema de asumir la responsabilidad. Y en este caso, como les decía al inicio, Dios nos está llamando a ser padres. Padres y madres espirituales. Es más, asumamos, yo le hago una pregunta. Desde su quehacer profesional, ¿usted ha formado a alguien? ¿Usted le ha enseñado a alguien lo que usted tiene, sus dones, sus talentos, sus habilidades? O hay algunos que dicen, no, pues es que si yo enseño eso me quitan mi trabajo. No, hay que mirar más allá, hay que formar, hay que dejar un legado que trascienda. Hay una realidad y estoy hablando de hechos verídicos que usted puede constatar. Los estudios dicen que las empresas familiares por lo general mueren en la tercera generación. Hay un padre, hablemoslo cualquiera, abuelo, un patriarca, que abrió una empresa, cualquiera ella sea. Involucró a sus hijos. Entonces los hijos desde pequeños crecieron allí, no sé, haciendo cualquier labor, contestando el teléfono, cargando un cable o simplemente acompañando a sus papás los fines de semana, a pagar la nómina, lo que sea. Entonces los hijos crecen con una identidad frente a ellos. Pero en la tercera generación, en la siguiente, la de los nietos, allí la fábrica se va a acabar. Entre esa y la cuarta, las fábricas familiares acaban. Porque ya no tienen la misma identidad, porque ellos tienen unos proyectos y unos propósitos distintos, diferentes. Y entonces perdemos de vista lo que Dios quiere, lo que Dios tiene preparado, lo que Él quería darnos y entregarnos a cada uno de nosotros. Qué triste cuando eso sucede, porque no hemos entendido que ese rol de padre y de madre espiritual, ojo, y aclaro para que terminemos y oremos, no es usurpar ni es quitarle la responsabilidad a los padres biológicos. Por el contrario, se trata de reforzar esa identidad de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarles con esto para que oremos, para que le demos gracias a Dios, para que le pidamos que nos dé sabiduría. ¿Por qué no? Para preparar y formar un sucesor en todas las áreas. Alguien a quien nosotros nos comprometamos a enseñarle, a instruir y mucho más si tiene que ver con la palabra de Dios. Marcarle el camino, mostrarle la dirección. Si tú me estás oyendo, un pequeño, así sea muy pequeño conocimiento de Dios, enséñaselo a otro, transmítelo a otro, porque tú no sabes lo que Dios puede llegar a hacer con esa persona, porque tú no sabes cuánto bien puede llegar Dios a hacer, a traer. Es tiempo entonces de volver nuestra mirada al Creador. Es tiempo entonces de permitir que Él sea el que actúe, quien nos enseñe y nos marque el camino. Digámosle a Dios, Padre, hoy entregamos este día en tus manos, esta semana que estamos iniciando. Pídale a Dios que lo bendiga y lo respalde en su trabajo, que bendiga y acompañe a nuestros hijos en esta penúltima semana de clases, a los profesores, a los directivos, que sea el amor y la misericordia de Dios sobre cada uno de ellos. Papá, nosotros a ti te alabamos, a ti te bendecimos, te exaltamos y te damos muchísimas gracias en el bendito y en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, familia, llegamos al final de nuestro devocional en este día, deseándoles, como siempre, que sea un hermoso y maravilloso día para todos ustedes y que Dios los bendiga.